Me da muchísimo gusto comenzar esta serie de mesas especiales de Código Libre con tres grandes invitados, tres grandes personajes que se convierten al mismo tiempo en los padrinos de estas ediciones de Código Libre, que serán ahora virtuales en proporción a esta nueva realidad que nos ha impuesto el COVID-19. Me da mucho gusto saludar a Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, gracias por aceptar esta convocatoria. Al contrario, Héctor, encantadísima, Héctor, y también de compartir este foro virtual con Federico y con Ricardo. Es un gusto. Gracias. Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. También muchas gracias, Federico. Un privilegio, un privilegio. Saludos, Edna, saludos, Ricardo, y desde luego, Héctor, un privilegio estar contigo. Ricardo Pasco Piers, columnista, ex embajador. Gracias, Ricardo, como siempre, por tu disposición. Muchas gracias y felicidades a todos, Edna, Federico. Gracias, Ricardo. Bueno, pues el día de hoy el ejercicio se trata de entender qué significa para el presidente Andrés Manuel López Obrador la detención, la extradición y ahora el resguardo del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Le hemos llamado a esta mesa especial los regalos de Emilio Lozoya al presidente López Obrador. ¿En qué sentido? Ya nos dirán nuestros invitados desde su punto de vista. Edna, comenzamos contigo, por favor. Héctor, pues mira, yo creo que estuvo muy bien pensado, una gran jugada del presidente, el haber establecido contacto con Emilio Lozoya y al parecer una negociación para su proceso. Y yo creo que pues, está bien pensado porque hay regalos en este proceso. Me parece que encuentra el presidente en este caso muchos elementos para volver a poder inflamar su discurso, para volver a colocar aquellos aspectos que fueron muy potentes y muy exitosos en su campaña, para traerlos de nuevo al presente, aunque el presente es bien distinto. Estamos inmersos en muchas dificultades, algunas generadas por el propio presidente, además de, por supuesto, las calamidades que trajo consigo la pandemia, pero creo que le abro un espacio al presidente para volver a decir que las instituciones en este país no servían, para volver a plantear que la reforma energética fue un proceso corrupto, una reforma neoliberal que nada más benefició a la coalición prianista. Va a ser un caso donde él va a poder decir que pues todo el pasado fue corrupto, que el sistema a las instituciones anticorrupción no funciona y que él, con su honestidad, puede enmendar lo que los gobiernos anteriores, inmersos en mucha corrupción, no pudieron. Entonces sí me parece que está lleno de símbolos que va a servir para el proceso electoral que se avecina. Pero te voy a decir, Héctor, no veo que vaya a ser un proceso que vaya a conducir a hacer justicia, que vaya a conducir a desmantelar redes de corrupción y mandar una señal, ahora sí, una línea entre el pasado y el futuro, y el presente y el futuro. No creo que vayamos a ver un proceso distinto a lo que hemos visto en el pasado. Va a ser usado, desde mi perspectiva, para un proceso electoral, para volver a reforzar los argumentos del presidente, sus juicios y su comunicación que ha sido exitosa con los mexicanos. Correcto. ¿Coincides, Federico, que esto ya está siendo usado por el presidente para la próxima elección? ¿De qué manera, de qué tipo? ¿Cuáles serían los regalos que le está obsequiando Lozoya al presidente, Federico? Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Edna, prácticamente suscribiría cada una de sus expresiones. Y como tal, pues es el uso político y electoral de un tema que debiera ser eminentemente un evento de justicia. Y allí es donde yo veo graves problemas, incluso lo que pudiera ser el fiasco, un gran fiasco todo este caso,
precisamente porque no está en manos del presidente ni procesar, digamos, al culpable, ni tampoco siquiera hacer la interpretación de los hechos. Esto es un acto que tiene que emprenderse en el marco de la justicia, tiene su lógica, tiene sus limitaciones, tiene sus reglas y sobre todo no le corresponde al presidente, le corresponde a un proceso judicial donde incluso la parte acusadora, la que toma los elementos e incluso hace la interpretación de las expresiones y de las pruebas que presente Emilio Lozoya, pues es el fiscal general de la República. El que el presidente anticipe que va a haber un testigo consentido, y lo digo así de esa forma porque es evidente que Emilio está involucrado en corrupción. Nosotros el día de hoy estamos publicando una encuesta donde la mayoría de la gente está por la idea de que él tiene que estar en la cárcel, que no es admisible, que es un acto de impunidad. El que él, a partir del intercambio de expresiones, quién sabe si pruebas, que tengan que ver con la agenda política y electoral del presidente, no del país, no del sistema de justicia, bueno, pues él pueda eludir su responsabilidad penal. Pero bueno, es una historia de la cual apenas estamos viendo los primeros momentos. Sí la va a utilizar el presidente y lo está haciendo ya de una manera incluso que está comprometiendo al proceso judicial. ¿Por qué? Porque el proceso judicial, incluso frente al peor de los delincuentes, hay presunción de inocencia. También hay un debido proceso. En la medida en que el presidente compromete con sus expresiones el debido proceso y la presunción de inocencia, bueno, vamos a estar anticipando lo que sucedió en un hecho pues muy lamentable del pasado, que fue la liberación de la señora Florence Cassés, precisamente por llevar mal el juicio. Correcto. Por cierto que ahora, dentro de la mañanera, utilizando precisamente el recurso Lozoya, Ricardo, dice el presidente Emilio Lozoya, la serie de Netflix se queda fresa en comparación del caso. Palabras del presidente López Obrador. ¿Cuáles son los regalos de Lozoya al presidente Ricardo Paz Copiars? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que López Obrador siempre ha utilizado la justicia como un instrumento político de represión. Cuando él fue jefe de gobierno, inició su campaña contra Rosario Robles y Carlos Ahumada, metiendo a este último a la cárcel. Yo incluso en esa época escribí un artículo en el periódico diciendo, con el título Labios cosidos. No sé si se acuerdan que Ahumada se cosió los labios porque no le permitían hablar con la prensa y que estaba en una celda adjunta René Bejarano, aliado del López Obrador, y hablaba todo el día con la prensa y atendía a muchas personas ahí en la cárcel. Es decir, la justicia siempre ha sido concebida por López Obrador como un instrumento político, especialmente para la persecución de sus oponentes, y él como buen y sano paranoico está siempre pensando en este tema de la persecución de los opositores. Y su actual administración no es diferente. Ahí está el caso de Rosario Robles, y esto de Lozoya es con matices más o menos distintos, va en la misma dirección. Y lo digo porque lo que sale publicado hoy en el periódico Reforma es pues una filtración del gobierno para atacar al PAN. ¿Quién lo dijo? ¿Quién puede jurar que realmente dijo eso Lozoya? ¿Qué pruebas tiene Lozoya para decir que tales o cuales recibieron dinero? Incluso ahí involucra ya a Ricardo Anaya como actor principal en el asunto, etcétera. Es decir,
¿qué credibilidad pueden tener las filtraciones del gobierno? Y ese es un uso completamente político de la justicia. Entonces, a mí me parece que lo que dice Edna es exactamente sobre el punto, que es que no estamos frente a un acto de justicia, estamos frente a un acto de ajusticiamiento político, que es diferente y se está utilizando. Por eso incluso no están cuidando las formas jurídicas. El propio fiscal, la verdad es que me sorprende un poquito de Alejandro Gertz, la torpeza con la que están manejando este juicio. Yo escuché por ahí que incluso la audiencia española está pensando hacerle un reclamo a la justicia mexicana porque están violentando completamente los procedimientos jurídicos establecidos de haber presentado, tenían que haber presentado a Lozoya inmediatamente ante el juez. Se lo Inmediatamente. Y que el juez era el que tenía que decidir si iba al hospital o se quedaba en la cárcel o qué, y no hacen eso. Es decir, llegado a territorio mexicano ya es ley de la selva en términos de la aplicación de la justicia. Esto pone, por cierto, en entredicho absolutamente cualquier otra extradición posible como un argumento de posibles extraditados como Duarte. No es que le quiera yo dar argumentos en su juicio en Florida, sí, pero puede argumentar que no hay ninguna garantía para los extraditados en México porque te aplican la ley de la selva. Entonces, realmente me sorprende el desaseo en el procedimiento jurídico. Y este es el caso Cassés que menciona Berrueto. Es cierto, o sea, esto reafirma algo que lamentablemente ha sido una característica del sistema jurídico mexicano, y es que todas las autoridades, al parecer, mal usan la justicia para ajusticiar. Bueno, esto pone en entredicho el Estado de Derecho en México, pero yo creo que este caso es uno de los más escandalosos, sí, que hayamos visto en la historia, por lo menos de la democracia mexicana. Correcto. Edna, ¿ibas a comentar algo más sobre este tema? Mira, Héctor, yo creo que Ricardo tiene toda la razón y me parece que este es el indicador, la dimensión donde vamos a ver si hay un cambio o vamos a tener más de lo mismo. López Obrador dice que él va por un cambio de régimen. Y yo me permito proponerles que asumamos que la justicia, que el ámbito de la justicia, es de esos pilares clave para hablar si tenemos un cambio sustantivo en este país. Porque se ha utilizado la justicia para fines de la persecución criminal para fines políticos. Siempre. Por eso nuestras instituciones de justicia están tan poco desarrolladas. Porque para servir ese propósito político no necesita de profesionales, no necesita de buenos peritos, de buenos ministerios públicos, de buenas estrategias de investigación. Entonces, por lo que hemos visto en estos pocos días, pues parece que va a ser más de lo mismo. Y esto es gravísimo para este país. A pesar de que tenemos una fiscalía autónoma, de que se pensó y se promovió por mucho tiempo que la persecución criminal dejara de estar supeditada al poder. Por eso se diseñó esta transición hacia fiscalías autónomas y pues estamos viendo que no estamos viendo ese cambio sustantivo. Inclusive, si el fiscal Gertz quisiera emprender una investigación profesional, dudo que ese sea el objetivo, pero si lo fuera, se encontraría con instrumentos muy endebles para lograrlo. Entonces, por un lado están los fines políticos que se persiguen con esta extradición,
el inicio del proceso a Lozoya, pero por otro también hay que reconocer la profunda debilidad de las instituciones de la justicia penal, particularmente de la Procuración de Justicia. Entonces, ya quiero yo ver cómo van a tramitar un proceso complejísimo. No es una persona. En otros países donde se ha procesado, investigado por el caso Odebrecht, se han iniciado procesos de macro investigaciones, porque lo que se intenta es identificar redes. Todos los actores involucrados en actos de corrupción de alto calibre. Entonces, es lo que necesitaríamos nosotros ver. Si en los siguientes días yo veo que se inicia un proceso con estas características, entonces creo que le daría algo de crédito al proceso, el beneficio de la duda. ¿Dónde están los nexos? ¿Cuáles fueron las personas claves dentro de la administración? Eso es un macro proceso y eso es lo que nos llevaría a identificar las redes mafiosas de este país. Pero lo está administrando el presidente a su propia conveniencia. Y se está administrando, sí, sin duda. Entonces... No, claro. Y es que, perdón que me interrumpa, Edna, y esto nos da pie a la siguiente pregunta. Con lo que hoy tenemos, pese a lo desaseado que está el caso, como ustedes lo han mencionado, de distintos enfoques, y con las filtraciones que tenemos, también a conveniencia, como lo dice Federico, ¿creen ustedes que Anaya, Videgaray y todos los que hoy salen precisamente alrededor del expresidente Peña Nieto tendrían algo de qué preocuparse? ¿Solamente será fuego de artificio o ya tienen que estar buscando a los mejores abogados del planeta? Federico. Mira, bueno, en primer término, lo que está de por medio es la impunidad. Y creo que la larga historia en términos de déficit institucional que tenemos como nación es precisamente la impunidad. Y esta sería una espléndida oportunidad precisamente para abatir la impunidad. Pero bueno, no estamos viendo lamentablemente que ese sea el propósito al menos del presidente de la República. Todavía hay que esperar por parte de la Fiscalía General, que ha mantenido silencio, puede ser un silencio prudente o puede ser el silencio de la impotencia o incapacidad para lidiar con el presidente de la República. Pero bueno, el tema, regreso al de la impunidad. Y la impunidad apunta directamente primero pues, a quienes gobernaban y al partido que gobernaba. Y cuando hablo del partido que gobernaba, bueno, está por lo que ahora sabemos y los testimonios que se robustecen pues, por otros antecedentes, de que el PRI se financió ilegalmente en sus campañas y eso es suficiente razón pues para que actuaran no nada más la Fiscalía General de la República, tendría que actuar el INE, tendría que actuar la FEPADE y eventualmente estamos hablando de la pérdida de registro. Quizá el caso ya haya pasado de término, pero no en sí el modelo. Y tan es así que tenemos en Chihuahua la investigación o un proceso en activo que se llama la investigación de la Operación Zafiro. Bueno, quiero decir todo esto porque creo que aunque el propósito evidente del presidente es apuntar al PAN, a Felipe Calderón, a Ricardo Anaya, a unos gobernadores del PAN, o sea, tiene esa intencionalidad político-electoral. ¿Por qué? Pues porque es a los que ve como adversarios, como lo vimos claramente con la respuesta que le dio a los 30 intelectuales, en la cual Ricardo forma parte de quienes suscriben ese documento, y sin venir al caso, se refiere a Lozoya para descalificar al grupo de intelectuales que estaban haciendo un diagnóstico y una recomendación o un posicionamiento. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que lamentablemente todo apunta al tema de impunidad, precisamente porque se va a privilegiar el uso político de esta. Y los aludidos, bueno, pues ya corresponderá a cada quien cómo
lidiar con el tema. El escándalo mediático pues, se responde mediáticamente o con silencio. El tema judicial, bueno, sí, para eso sí se requiere un abogado, pero por lo visto, pues no es como se están enderezando las cosas. El mismo enfoque, por ahí sería la misma pregunta para ti, Ricardo. Bueno, lo que tendría que referirme es al caso de Rosario Robles, que es creo que un poco el modelo que pueden seguir en este caso, que es que de buena fe te presentas a una audiencia en un juzgado y terminas en la cárcel y nunca sales. Después de ese incidente de Rosario, recuerdo una entrevista con Diego Fernández de Ceballos, y ante una pregunta expresa, Diego dijo, pues con el ejemplo que han dado con el caso de Rosario, mi recomendación a todos mis clientes es huyan del país y acá nos arreglamos y a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes la menor certeza. Entonces, yo digo, mi recomendación a todos sería huyan del país y que sus abogados arreglen las cosas, porque no hay garantías y ese es el problema. ¿Dónde está la garantía del Estado de Derecho? Y esta es la tragedia que subyace en lo que estaba aconteciendo hoy en la mañana, justamente por quién sabe qué vez. El presidente vuelve a filosofar sobre todo lo que va a decir Lozoya y toda la limpieza y la verdad que va a emerger de este caso, filosofando en su audiencia de púlpito en Oaxaca. Y la verdad de las cosas es que pues no es creíble eso. No hay la menor certeza de que vaya a haber ni claridad ni justicia. Muchas acusaciones, eso sí, no tengo la menor duda, y toneladas de odio y de lodo, eso sí, toneladas, pero verdadera claridad sobre las cosas, no hay la menor certeza. ¿Cuáles son las pruebas que trae Emilio Lozoya como para que hoy estén filtrando algún documento a Reforma? No hay la menor idea, pero ese va a ser el estilo, lo que sucedió hoy con Reforma. Yo entiendo que Reforma publica el documento porque es una nota, por supuesto, es su nota, pero el tema es que esa es exactamente la guerra sucia que va a enlodar no solamente a personalidades, probablemente mayoritariamente del PAN, yo creo que vendrán también algunos del PRI y seguramente otros del PRD, que son los básicos objetos de odio transicionales de López Obrador mientras transita de la infancia a la adolescencia. Pero el hecho es que para el sistema de justicia en México, sí, estamos frente a una tragedia de gigantescas magnitudes, porque lo que vamos a ver son los artificios y los fuegos artificiales de la lucha política y, como decía Edna, preparando para ver si esto impacta positivamente para el gobierno en las elecciones del próximo año. Correcto. Bien, a manera de conclusión, por los compromisos que ustedes tienen, porque por mí nos podemos quedar de aquí a las 12 del día y revisando diferentes temas, pero bueno, hay que seguir con esta nueva realidad. Edna, tú, junto con tu equipo en México Evalúa, y con esto iniciaste, este tema, el de Lozoya, y la manera en cómo lo está manejando el gobierno federal, pues es un antes y después, o una continuidad de lo que, la manera en cómo los gobiernos han usado a su propio favor, a su propio beneficio, los casos de alto impacto en materia de justicia. Lo que quiero preguntarte es, ¿hay algo que se pueda hacer dentro de nuestro propio aparato de justicia para revertir la forma en cómo lo está manejando el presidente? Si es que hay alguna esperanza dentro del propio fiscal Gertz Manero, ¿por dónde ves?
Mira, yo lo veo muy difícil, Héctor, porque por lo que hemos visto en las primeras horas del retorno de Lozoya al país, pues ya nos quedó claro por dónde va. Que podría haber sorpresas, pues quizá. ¿Y qué nos gustaría ver? Que el fiscal nos dijera cuáles son, que refrendara ante los mexicanos cuáles son los delitos por los que se persigue, cuál sería el plan de persecución criminal. Tendríamos que ver muchas señales para realmente cambiar la expectativa de lo que va a ser, de lo que va a ser este caso. Por lo que hemos visto en estas primeras horas, en estos primeros días, va a ser más de lo mismo. Y como te decía, Héctor, pues esto es bien duro para el país porque sí existía una expectativa de cambio. Y también, como ya lo había mencionado, en el sector justicia es donde podemos palpar por dónde va este gobierno. Y lo que hemos visto es más de lo mismo, persecución criminal con fines políticos, la persecución al enemigo, el quitar garantías, eso es bien grave. Será materia de otra conversación, pero los retrocesos en materia al debido proceso legal me parecen graves, en el aumento del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Hay algunos elementos que realmente sí hacen que el aparato de persecución criminal se convierta en un mecanismo de control político, de amenaza política. Entonces, será muy grave ver que en este país se procesan las cosas como siempre, que la impunidad va a seguir prevaleciendo y yo creo que será una oportunidad perdida y en algún momento las expectativas insatisfechas van a manifestarse. Gracias, es la materia de conclusión para cerrar, Federico. Bueno, yo lo que veo es que si hay testigo consentido, si ese es el curso que la fiscalía o el gobierno le dan al caso, pues tiene que haber responsables de mayor nivel al de Emilio Lozoya. Es decir, esto apuntaría a la responsabilidad no de Ricardo Anaya, no de quienes le interesan al presidente, no, quienes jerárquicamente estarían por arriba de Emilio Lozoya y además en delitos más graves. Esa es la lógica del régimen de esta forma de consentir al testigo. Y eso, bueno, pues apunta a Luis Videgaray, también desde luego al presidente Peña Nieto, y yo no descartaría, aunque aquí es un derrotero que posiblemente surja del caso de Chihuahua y no de esta investigación de Lozoya, lo que es pues finalmente un partido político que se financiaba de manera regular, de manera ilegal. Correcto. Ricardo Pasco, para cerrar. Sí, yo creo que lo que han apuntado es acertado. Por un lado, que esta supuesta o real transformación se va a medir en función de los resultados del sistema de justicia en México. Por el otro lado, es quien está en todo caso detrás de esto conceptualmente, pues sería el gobierno en turno y no los actores políticos diversos, que no los disculpa, pero tampoco los hace los principales objetos de investigación. Es decir, el gobierno anterior y su partido, como lo dice correctamente Federico. Lo que sí me parece es que estamos entrando en un túnel del tiempo con un derrotero muy, muy peligroso, y es no solamente utilizar el sistema de justicia para evaluar, castigar y sacar ventaja de algunas acciones anteriores, sino de realmente resquebrar los tejidos finos de un sistema constitucional que se está deshaciendo entre las manos de este gobierno, y que finalmente a lo que va a tener que recurrir el presidente es a un mando militar dictatorial. Yo creo que la lógica
al final de este túnel escabroso en el que nos estamos metiendo, es un régimen autoritario. Yo no veo otra salida donde se va a tener que anular el Estado de Derecho, se va a tener que imponer el orden por la vía de la violencia estatal contra la ciudadanía, porque están rompiendo todo, están resquebrajando toda lógica de la convivencia social, jurídica en México. Y es un derrotero extremadamente peligroso el que está tomando el presidente. Y yo creo que lo vamos a lamentar todos si no se frena prontamente, si no hay realmente una reacción en contra de esto. Yo espero que la ciudadanía tenga la sensatez de imponer una mayoría democrática en el Congreso el próximo año, pero si no sucede, a lo que vamos a ir es a un régimen autoritario, porque esa es la lógica, la imposición de la venganza, la imposición de verdad de un sistema de odio y de resentimiento que va a conducirnos hacia un sistema dictatorial. Pues hay muchas cosas que platicar con ustedes para poder aprovechar su presencia, así es que los convoco en la medida de su agenda, poder estar haciendo este tipo de ejercicios para ir encontrando estas salidas en medio de esta etapa en la que estamos viviendo. Edna, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Qué gusto, Federico, y qué gusto, Ricardo. Muchas gracias. Edna, Federico, Gracias. muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Edna, Ricardo, Héctor. Gracias. Ricardo Pasco, muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.